Cuenta la leyenda que, en el siglo IX, un humilde pastor africano llamado Kaldi empezó a notar algo extraño en su rebaño de cabras. Cada vez que aquellos animales mordisqueaban unas pequeñas bayas rojas de un arbusto desconocido, comenzaban a saltar, correr y bailar con una energía inagotable, incapaces de dormir llegada la noche. Intrigado, Kaldi decidió probar él mismo esos frutos y descubrió en su propio cuerpo el mismo efecto estimulante. Una vigilia prolongada, una especie de lucidez que le impedía rendirse al sueño. En algunas versiones se cuenta que aquel pastor llevó las misteriosas bayas a un monasterio cercano para compartir su hallazgo con los monjes. En otras que fue reprendido y sus frutos fueron arrojados al fuego, dando lugar al aroma inconfundible del café tostado. Sea cual sea la versión, el núcleo del mito es el mismo. De la observación de unas cabras inquietas nació la primera intuición humana sobre el poder de aquella planta que, siglos más tarde, el mundo conocería como café. De acuerdo con estas leyendas, el café no empezó siendo una bebida cotidiana, sino una herramienta al servicio de la espiritualidad. En la historia de Kaldi, supuestamente el abad del monasterio hierve las bayas y prueba la infusión resultante, descubriendo que le ayuda a mantenerse despierto durante las largas oraciones de la noche. Fascinado, comparte el descubrimiento con el resto de los monjes, que incorporan el brebaje a sus prácticas devocionales para resistir el cansancio y conservar la concentración. Algo similar relatan las tradiciones en torno a los primeros sufíes de Yemen. Al hervir las semillas oscuras que crecían en las colinas, obtenían una bebida parda que les devolvía el ánimo y agudizaba los sentidos, permitiéndoles rezar, estudiar y meditar hasta altas horas. Así, antes de convertirse en una costumbre social, el café fue, según los relatos, una especie de aliado místico. Un apoyo silencioso para quienes buscaban mantener la mente despierta al servicio de lo sagrado. Sin embargo, la leyenda de Kaldi no es la única que rodea al descubrimiento del café. Otras historias, nacidas en la frontera entre la fe y la imaginación, amplían el mapa mítico de esta bebida. Una de ellas es la leyenda de Omar, un sanador desterrado al desierto de Yemen que, al borde de la muerte, encuentra unos frutos rojos en una planta solitaria. Al consumirlos, recupera fuerzas y descubre en ellos propiedades curativas que, al difundirse, lo conducen de regreso a la ciudad y a los brazos de la hija del rey. Otra versión sitúa al arcángel Gabriel como mensajero del café. En algunos relatos, instruye al rey Salomón para tostar granos y curar una epidemia. En otros, ofrece una taza de café al propio Mahoma para devolverle la energía perdida y mantenerlo despierto. Sea cual sea la historia en la que tú creas, podemos observar que todas estas narraciones comparten un mismo mensaje simbólico. El café aparece como un don extraordinario, casi celestial, capaz de sostener el cuerpo, avivar la mente y, de algún modo, aproximar al ser humano a lo divino. Cuando se confrontan estas leyendas con lo que sabemos hoy desde la historia y la ciencia, la imagen se vuelve más precisa. Los estudios genéticos recientes apuntan a que la especie Coffea arábica surgió hace cientos de miles de años en territorio etíope, mucho antes de que los humanos siquiera pensaran en tostarla o infusionarla. Sin embargo, hay un consenso bastante claro en que fueron los árabes quienes transformaron ese fruto silvestre en una bebida organizada, con cultivo, comercio y rituales definidos. Ya en los siglos X y XI, médicos árabes como Al-Razi y Avicena describían el cafeto y sus efectos en tratados médicos, y hacia el siglo XV, Yemen se había convertido en el gran laboratorio histórico del café. Allí se cultivaba en terrazas de montaña, se tostaban los granos, servían en agua y se servían en contextos religiosos y sociales, mientras el puerto de Moca se consolidaba como epicentro del comercio cafetero. Desde ese mundo árabe, el café viajó con peregrinos y comerciantes hacia otras regiones de Asia, África y, más tarde, Europa. De este modo, aunque la planta tenga raíces profundas en Etiopía y su origen humano esté envuelto en historias de pastores, santos y arcángeles, fueron los árabes quienes, en la práctica, inauguraron la cultura del café tal como la entendemos hoy. Como una bebida preparada, compartida y dotada de significado, lista para emprender la conquista del resto del mundo. Sin embargo, es preciso mencionar que el lugar que ocupa el café en la vida contemporánea, esa costumbre de preparar una taza al despertar, acompañar la lectura del periódico o recurrir a él para continuar la jornada laboral, no nació de forma espontánea. Su rutina actual es el resultado de siglos de transformaciones culturales, económicas y simbólicas que moldearon a esta bebida desde sus orígenes espirituales hasta convertirla en un motor de la productividad moderna. No fue hasta alrededor del siglo XVII que el café cruzó finalmente el Mar Rojo y llegó a Europa, después de haber circulado por Etiopía, Yemen y el mundo árabe.
A ojos de las sociedades europeas de la época, aquella bebida oscura, aromática y amarga era algo profundamente exótico, muy distinto a las bebidas alcohólicas que acompañaban el día a día. Hasta entonces, era común desayunar cerveza o vino ligero, por lo que, buena parte de la población pasaba gran parte del día levemente ebria. Muy diferente a lo que pasa hoy en día. No, la irrupción del café en Europa supuso un contraste radical. En lugar de adormecer los sentidos, los despertaba. En vez de nublar el juicio, agudizaba la lucidez y la concentración. No es extraño que muchos pensadores contemporáneos vean en esta sustitución simbólica, de alcohol a cafeína, un trasfondo material de la propia Ilustración. Una época que reclamaba claridad, razón y pensamiento lineal encontró en el café su combustible perfecto. Fue así que a partir de finales del siglo XVII, y sobre todo, a lo largo del siglo XVIII, las primeras cafeterías comenzaron a proliferar en las grandes ciudades europeas. Londres, París, Viena, Venecia, Ámsterdam. Estos espacios no se parecían a las tabernas. No eran lugares para la embriaguez ruidosa, sino para la conversación concentrada. Por el precio de una taza, en Londres, apenas un penique, cualquier hombre podía sentarse, beber café y participar en las discusiones del día. De ahí que muchos las llamaran universidades del penique, puesto que con muy poco dinero se accedía no solo a la bebida, sino también a periódicos, panfletos y debates en vivo. Muy diferente a los webinars y masterclasses de $1000 de hoy en día, ¿verdad? En esas mesas se discutía de todo: filosofía y política, ciencias naturales y economía, literatura y teatro. Cada café podía especializarse en un público particular: comerciantes, científicos, escritores, periodistas, financieros. El café líquido alimentaba la vigilia, el ambiente, la necesidad de argumentar, escuchar y responder. Eran como el Twitter de la época. Bueno, algo parecido. Este modelo de cafetería como espacio abierto, relativamente accesible y centrado en la razón, tuvo un efecto profundo. Contribuyó al surgimiento de lo que más tarde se llamaría opinión pública. Lo que ocurría en estos cafés ya no pertenecía solo al ámbito privado, ni se restringía a los salones aristocráticos. Allí se leían y comentaban periódicos, se analizaban guerras, impuestos, decisiones del rey, descubrimientos científicos y nuevos libros. Las ideas circulaban de mesa en mesa, de ciudad en ciudad, generando una conciencia colectiva incipiente. No es casual que pensadores como Jürgen Habermas hayan visto en estos cafés uno de los núcleos del espacio público burgués. Un lugar donde ciudadanos, al menos, una parte de ellos, comenzaban a debatir y a criticar al poder con argumentos, no solo con rumores o chismes. La relevancia de estas cafeterías fue tal que pronto atrajeron la atención y la preocupación de las autoridades. En Francia, algunos cafés parisinos se convirtieron en auténticos focos de agitación previa a la Revolución de 1789. En ellos se reunían periodistas, abogados, panfletistas y futuros revolucionarios que ensayaban discursos y compartían panfletos. En Inglaterra, aunque el clima político era más liberal, también se miraba con recelo a estos establecimientos que facilitaban la crítica al gobierno y a la monarquía. No tardaron en llegar intentos de vigilancia, clausuras selectivas, registros y normativas que buscaban controlar lo que allí se conversaba. Sin embargo, aún bajo presión, los cafés siguieron siendo nodos de intercambio intelectual, científico y político. En ese cruce entre una bebida que despejaba la mente y unos espacios que abrían la palabra a más personas, se fue moldeando buena parte del pensamiento moderno. La idea de que la sociedad tiene derecho a discutir su propio destino y a hacer oír su voz frente al poder. En esta etapa, el café representaba intercambio intelectual, sociabilidad y vida urbana emergente, pero todavía no era un símbolo del trabajo moderno. La transformación del café en una bebida asociada a la productividad se le atribuye por lo general a la llegada de la Revolución Industrial. En los siglos XVIII y XIX, las jornadas laborales prolongadas y la necesidad de mantener a los trabajadores despiertos y concentrados generaron un cambio profundo. El café comenzó a ser visto como el estimulante ideal para sostener el ritmo fabril. Gobiernos y empleadores lo promovieron como alternativa al alcohol, que hasta entonces era consumido incluso durante las mañanas. El café pasó de ser una bebida comunitaria a convertirse en una herramienta funcional para la disciplina y el rendimiento laboral. Este proceso marcó la transición hacia el café como combustible del trabajador moderno. La historia más popular respecto al origen de esta situación y del conocido coffee break fue la del señor Phil Grainetz, propietario de los Wigwam Weavers, una fábrica de corbatas en Denver.
Se dice que, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando buena parte de la mano de obra masculina joven había sido enviada al frente, Grainetz se enfrentó al mismo problema que tantos otros empresarios estadounidenses: la escasez de trabajadores capaces de sostener el ritmo de los telares. Probó primero con hombres que habían quedado exentos del servicio militar, pero la edad y las enfermedades impedían que tuvieran la destreza y la resistencia necesarias. Ante este escenario, terminó recurriendo a algo que en ese momento aún no era habitual en la industria pesada: contratar mujeres para manejar los telares. Ellas demostraron una gran habilidad para el trabajo minucioso que requería la confección de corbatas, pero al poco tiempo Grainetz advirtió que las duras jornadas ininterrumpidas las agotaban rápidamente, y la productividad caía drásticamente conforme avanzaban las horas del turno. Preocupado por la baja en el rendimiento, el empresario convocó a toda la plantilla para discutir el problema. Las trabajadoras, que ya experimentaban en carne propia el desgaste físico y mental, le propusieron una solución concreta: introducir 2 pausas breves durante la jornada, de unos 15 minutos cada una a media mañana y otra a media tarde, en las que pudieran sentarse, recuperar el aliento y, de paso, tomar una taza de café. No se trataba solo de descansar por descansar, sino de usar ese paréntesis para reponer energías con la ayuda de la cafeína, cuya capacidad para despejar la mente y combatir la fatiga empezaba a ser ampliamente reconocida. Grainetz aceptó ensayar la propuesta, no tanto por preocupación humanitaria, sino movido por la promesa de recuperar la eficiencia perdida en sus líneas de producción. El experimento resultó tan exitoso que pronto dejó de ser una prueba y se convirtió en una política interna. El propietario habilitó una pequeña zona de descanso dentro de la fábrica, con sillas y lo necesario para preparar café o té. ¿Te resulta familiar? Al cabo de unos días, el cambio fue evidente. Después de la pausa, las trabajadoras regresaban a los telares con la sensación de haber reiniciado el cuerpo y la cabeza, y eran capaces de mantener un ritmo constante y elevado hasta el final del turno. La curva descendente de productividad, que antes se desplomaba a medida que avanzaba la jornada, empezó a estabilizarse. El descanso no era un lujo ni una pérdida de tiempo, sino una inversión. 15 minutos de pausa se traducían en horas de trabajo más sostenido y eficiente. Convencido de los beneficios, Grainetz hizo obligatorios esos descansos para todos los turnos. Sin embargo, y como casi todo en la vida, había una condición en las letras chiquitas, y esa aceptación tuvo un límite muy claro: el económico. Aunque las pausas eran parte de la organización del trabajo y su obligatoriedad provenía de la propia empresa, Grainetz se negó a pagar esos 30 minutos diarios. En su lógica, no muy diferente a la de tu jefe hoy en día, mientras las empleadas estaban sentadas en la sala de descanso con una taza de café en la mano, no estaban produciendo y, por tanto, aquel tiempo no debía contarse como tiempo de trabajo. Durante un tiempo nadie en la fábrica cuestionó abiertamente esta decisión. El contexto económico de posguerra no animaba a grandes exigencias. Afortunadamente para todos en la fábrica, incluso para nosotros hoy en día, en 1955, un inspector del Departamento de Trabajo de Estados Unidos visitó la planta y detectó la irregularidad. Las pausas eran impuestas por la empresa, formaban parte de la jornada y beneficiaban directamente a la productividad, pero no se remuneraban. El caso llegó primero al Tribunal de Distrito de Colorado, donde el juez Jan Breitenstein falló a favor de Grainetz, sosteniendo que, si bien las trabajadoras necesitaban esos descansos para poder rendir, no había razón legal para obligar al empresario a pagar por ese tiempo muerto. El Departamento de Trabajo, sin embargo, no se dio por vencido y presentó una apelación ante una corte federal. En 1956, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia inicial y estableció un criterio que marcaría un antes y un después en la regulación laboral. Dado que las pausas de 15 minutos promueven una mayor eficiencia y dan lugar a un mayor rendimiento, eran en realidad para beneficio mutuo de trabajadores y empleador, y debían considerarse parte de la jornada remunerada. A partir de esa decisión, el tiempo del café dejó de ser un vacío legal y pasó a integrarse formalmente como tiempo de trabajo. Así que, demos un aplauso al Departamento de Trabajo y al inspector por su heroica labor. Mientras todo este enrollo legal y laboral ocurría en fábricas concretas y tribunales regionales, la publicidad estaba sembrando en el imaginario colectivo la idea de que ese descanso ideal debía estar acompañado, precisamente, de una taza de café. La Pan American Coffee Bureau, una organización de productores de Centroamérica, lanzó a principios de los años 50 una campaña con un eslogan que se volvería emblemático: Give yourself a coffee break. And get what coffee gives to you. El mensaje era directo: date una pausa para el café. Y recibe lo que el café te da, es decir, energía,
concentración, capacidad de seguir rindiendo. La expresión coffee break se popularizó gracias a esos anuncios en prensa y televisión, de tal modo que, cuando las trabajadoras de los Wigwam Weavers pidieron un descanso de 15 minutos para tomar café, no estaban inventando algo desde cero. Estaban poniendo en práctica una idea que ya circulaba en la cultura. Fue en ese cruce entre necesidad productiva, debate legal y persuasión publicitaria que el café terminó de consolidarse como el aliado perfecto de la jornada laboral moderna. Un pequeño paréntesis de descanso que, paradójicamente, existe para que podamos seguir trabajando más y mejor. Pero a pesar de su popularidad global, existen culturas modernas donde el consumo de café no es predominante. En China, el té continúa siendo la bebida central de la vida cotidiana y ritual, con significados asociados a la armonía, la salud y la tradición. Japón, aunque ha adoptado el café con entusiasmo urbano, mantiene al té verde como base de su identidad estética y espiritual. En India ocurre algo similar. El masala chai sigue siendo la bebida cotidiana por razones históricas, coloniales y económicas. Estos casos muestran que la hegemonía del café no es absoluta. Compite con tradiciones mucho más antiguas que siguen vivas en varias regiones. En síntesis, el café no comenzó como una bebida laboral, pero terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más poderosos de la modernidad, la vida urbana y la productividad. Su historia es un ejemplo de cómo una práctica espiritual y comunitaria puede transformarse, a través de siglos de cambios sociales, tecnológicos y mediáticos, en un ritual cotidiano que estructura el día de millones de personas. El café es hoy una herramienta, un símbolo y una narrativa cultural que sintetiza buena parte del mundo moderno. Así que la próxima vez que te tomes tu pausa de 5 minutos para despejarte en tu trabajo y casi de manera inconsciente te levantes para preparar y tomar una taza de café, recuerda que no fue casualidad ni un caso aislado. Alguien lo diseñó así hace mucho tiempo.